Pues bien, tras el último debate prácticamente todo está dicho y pues estamos llegando a la recta final de la campaña electoral. El próximo 6 de noviembre los estadounidenses estarán acudiendo a las urnas, por supuesto, para elegir a su presidente. ¿Qué mensaje ha dado esta campaña hacia el exterior? ¿Cómo es percibido Estados Unidos tras esta lucha electoral? Esta noche nos acompaña el doctor José Luis García Aguilar para hacer precisamente este análisis. Él es pues analista y doctor, ¿cómo cree usted que es percibido Estados Unidos con esta campaña electoral que hemos visto? Bueno, en los países democráticos es algo muy normal que haya debates, bastantes. De hecho, uno puede ver muy bien la diferencia entre Obama y Romney. Romney lleva ahorita alrededor de unos 20 debates, si juntamos la pre-campaña. Obama no ha debatido en los pasados 4 años, ¿verdad? Entonces eso lo pone en desventaja, como lo vimos en el primer debate, ¿verdad? Pero digamos que el primer debate sí para los norteamericanos pues es muy de política interna, se tocaron temas que tienen que ver más con los norteamericanos. Este segundo debate me pareció mucho más ágil a mí por el formato incluso, pero se tocaron algunos temas más, digamos, que involucran a otras partes del mundo. Hay que recordar que Estados Unidos es un país con intereses globales. Entonces, desde luego que incluso el último debate, pues va a ser sobre política internacional. Entonces, quizás capte la atención mayormente, ¿verdad?, de otras partes del mundo. Pero sí es importante ver que está dirigido hacia los votantes norteamericanos. O sea, tiene un consumo interno muy importante. No debemos olvidar el de los candidatos a la vicepresidencia. A la vicepresidencia Ahí también, se habló claro. más de política exterior. Sí, y me pareció que eso es importante porque el vicepresidente Joe Biden es una persona muy versada en cuestiones internacionales, al contrario de su contrincante Paul Ryan, que realmente pues, se ha dedicado más a las cuestiones del presupuesto, ¿verdad? Y pues su visión del mundo es bastante limitada, por así decirlo, ¿no? Pero mire, como se dice en Estados Unidos, toda la política es local. Entonces, pues obviamente los senadores y los representantes pues responden a los intereses de su electorado, ¿no? Claro. Y el presidente pues es el único funcionario federal que es electo por los ciudadanos, por la mayoría de los ciudadanos norteamericanos, ¿verdad? Entonces pues, tiene que tener no solamente la visión interna, sino también la visión internacional de un país como los Estados Unidos, que como dije tiene intereses globales. Efectivamente. Ahora bien, con esta, si se quiere, visión tan distinta, por supuesto en política interna, pero también en política exterior, ambos candidatos exhiben una visión distinta de cómo manejar las cosas y cómo manejar el país. Así es, a mí me parece que Romney ha pasado por una serie de, bueno, algunos lo han dicho malos entendidos, pero yo creo que son malas concepciones acerca de cómo funciona el mundo, en pocas palabras, ¿no? Sí. Y, por supuesto, del papel de los Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos es la gran potencia todavía, a pesar de la emergencia de China, pero no se puede hacer todo tampoco y no siempre se tiene que utilizar la fuerza o hacer amenaza de la fuerza. Claro. Yo creo que el presidente Obama ha sido bastante, digamos, cauteloso en su política internacional. Algunos, en efecto, lo llaman a eso debilidad. Ha sido prudente, pero mire, digamos que hay algunos de los temas de las relaciones internacionales que son importantes de mencionar. Por ejemplo, es un contexto de crisis económica internacional. Sí. ¿No? Entonces, no solamente el presidente de los Estados Unidos tiene que lidiar con su propia crisis, sino con lo que pasa en países como, por ejemplo, los que componen, algunos de los países que componen la Unión Europea. Claro. El propio desaceleramiento de China, el propio desaceleramiento de India, Brasil también, ¿verdad? Entonces estamos ante una situación económica internacional bastante indefinida. Cierto. Y muy proclive también a situaciones de altibajos, ¿no? Muy volátil. Ese es en primer lugar. En segundo lugar está las regiones. Medio Oriente es uno que está constantemente en la atención pública, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con Israel y con Irán? Desde luego, ahí localmente hay una rivalidad muy fuerte, incluyendo cuestiones de carácter nuclear, desde luego. ¿Siria? Está la cuestión de Siria, que eso cada vez empeora más. Algunos opinan que Estados Unidos debe tener una actitud mucho más proactiva, directa.
como Romney, yo creo que eso no debería de ser, porque cualquier error puede contaminar toda la región, entonces eso involucraría a Estados Unidos en un conflicto mucho mayor, ¿verdad? Cuando apenas están saliendo, ¿no? Exactamente, y porque es muy volátil el asunto. Es Israel, está Líbano, está Jordania, está Egipto, que aún no logra todavía estabilizarse después de la primavera árabe. En fin, o sea, es una región muy volátil que hay que tener cierta contención ahí y cierta prudencia. Para cuya región sí sería muy importante ver quién es el que sale electo. Sí, desde luego. ¿Verdad? Claro, ahí yo creo que son muy contrastantes. Está Irak también, que todavía no logra estabilizarse aún. Afganistán sigue siendo un problema todavía, ¿verdad? Y yo diría que para América Latina, francamente, cualesquiera de los dos es bueno. O no tan bueno, depende como uno lo quiera ver, ¿verdad? Sí. Pero creo que al menos hasta ahora el presidente Obama como que tiene más simpatías en América Latina. Me parece, a pesar de la indefinición en cuestiones migratorias, y ahora sí, volviendo a la política interna, me parece que como quizás el voto hispano vaya a ser fundamental en definir la elección, que está muy cerrada, entonces eso haga que el presidente Obama sí se comprometa a impulsar una reforma migratoria que antes no lo había hecho. Entonces, bueno, y también depende como que del Congreso, que eso es importante. ¿No? Efectivamente, ¿no? E incluso el voto hispano quizás sí se incline por el presidente Es muy Obama, posible que sí. Pero habrá voto hispano que no, habrá voto hispano que le interesan los aspectos económicos y otro tipo de situaciones que además el ciudadano que vota en Estados Unidos es porque ya es estadounidense, ¿no? Claro, así es. Yo creo que hay dos o al menos tres estados que son importantes de ver. Uno es Florida, otro es California, que es básicamente demócrata, e Illinois, que de ahí viene Obama. Entonces ahí Florida va a ser importante, Ohio también va a ser importante, y bueno, pues veremos cómo se desenvuelve. Pues ya veremos cómo se desenvuelve, por supuesto lo vamos a tener aquí en el programa especial que vamos a hacer, pues precisamente antes de que se lleve a cabo la elección. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta noche. Gracias. Vámonos rapidito a la pausa, quédese, seguimos en Enlace México.